Como lo habíamos anunciado, ya está en los estudios de Manavisión Julio Villacreces, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manaví, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Licenciado, buenas noches. Gracias, Sergio. Bienvenido a Manavisión. Bueno, como le indicábamos, el Tribunal Penal de la Corte Nacional dictó una sentencia histórica por corrupción estatal contra Jorge Glass y el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal. ¿Usted cómo valora esta sentencia tribunal de la justicia penal? Mira, siento una dualidad de frustración y satisfacción. Satisfacción porque se ha hecho justicia, por lo menos con dos de los implicados, que es Jorge Glass y Carlos Bernal. Pero frustración porque la mayoría de los que están implicados no fueron sancionados, siguen en impunidad. Desde la misma fiscal general Diana Salazar no formuló cargo a los miembros del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica. Y el juez no hizo extensivo el pedido de la fiscal al ministro Solís y al de Andrade del Ecuador Construye, que estaban con indagación, con formulación de cargo de acuerdo a la fiscalía, no la calificó. Entonces, y la otra frustración, que fueron 2.500 millones de dólares, ahora hay que recuperar lo que se robaron. Frustración porque todavía existe solamente en Puerto Viejo un déficit de vivienda de 25.000 soluciones habitacionales. Frustración porque la embajada china donó cerca de $1 millón para canoa, para Pedernales y Buisne, y no se sabe qué pasó con ese dinero. Frustración porque la Manta Colisa es una obra que jamás se justificó y todos los expresidentes, incluido el presidente Noboa, sigue asignándole fondos. Igual, 9 años después se puede conocer que hay esta sentencia. Sin embargo, indicaban analistas políticos, lo que usted estaba diciendo, que se debieron tomar en cuenta las personas que conformaron en ese entonces el Comité de la Reconstrucción, que estuvieron exalcaldes, exfuncionarios. Y fíjese usted, hay cosas que son contradictorias. El exalcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, señaló de que él no asistió a la última reunión, y ese fue su alegato para que Pablo Cela, el ex Contralor General del Estado, le otorgara a él y a todo miembro del Comité de Reconstrucción un recurso de revisión. Ese recurso de revisión lo liberó a él y a los miembros de no ser destituidos de sus respectivos cargos, en ese momento alcalde de Puerto Viejo. Sin embargo, ahora apareció como testigo de la defensoría, de la defensa de Carlos Bernal. Esas son las cosas que le hacen mucho daño a la imagen de los políticos manavitas y que yo no voy a olvidar. Yo me acuerdo que le dije al ingeniero Agustín Casanova, pues siga un juicio por ahora por alteración de documento público. Y él me dijo, licenciado, con Correa era sí o sí, cómplice. También le dije, quítele, y le digo ahora a Pincay, y le digo ahora a Leonardo Orlando, retiren esas condecoraciones que le dieron a Bernal y a Jorge Glass. Eso es una ofensa. Como el Parque Centenario en Manta, que lleva el nombre del exalcalde. Eso es una ofensa de la impunidad, que ahora se está descubriendo todo lo que ha sucedido en Manaví. ¿Qué impacto tuvo en Manaví el desvío de estos fondos? En Manaví Esmeraldas. Mire, es que Manaví ha sido castigada no solamente por el terremoto, luego vino el COVID-19 y por último la pandemia más grande, que es la narcoviolencia, la narcopolítica, que todavía estamos viviendo. Todos los días hay muertos y asesinatos. Y todos esos alcaldes, todos esos políticos que fueron financiados y que ahora se está descubriendo dónde estaba Fito, su implicación.
A mí me han dicho muchas veces, Julio, no diga eso, que te pueden pasar factura. Pero yo no me puedo silenciar. Por eso yo jamás podía votar por las organizaciones políticas vinculadas a las mafias del narcotráfico. ¿Cómo debe hacer el gobierno nacional ahora para evitar que se continúe o que pase lo que ocurrió hace 9 años? Pero mire, el gobierno del presidente Noboa también ha cometido errores terribles. Esa mantecoliza que se la hizo para el puerto de transferencia del Ecuador, digo Ecuador porque Manta solamente da la ubicación, Ecuador aún hoy en día no tiene un parque de transferencia, ese puerto de transferencia, perdón, no se lo construyó porque eso se lo llevaron al Perú, los chinos. Sin embargo, a pesar de estar en sede judicial, con indicio de responsabilidad en la Fiscalía, el presidente Noboa, a través de su ministro Luque, ha renegociado esa delegación del puerto de Manta. Todo es una cadena de corrupción. Y nosotros no nos vamos a silenciar. Yo tengo que reconocer eso, que doña Lucía Fernández de Llena ha luchado mucho, tanto por las obras del puerto de Manta como por el puerto. Pero yo le he pedido a Lucía que no puede silenciar esa renegociación dolosa, y ella luchó mucho también. Ella puso en la fiscalía una denuncia para que ya se agilitara esta indagación fiscal. Pero esto yo tengo que reconocer que esta lucha no es sola de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hay que hacer historia de esto. El primero fue dentro del correísmo mismo, un asambleísta correísta, Ricardo Zambrano Arteaga, quien puso la denuncia primerito, en pleno gobierno de Correa, al Consejo de Participación, al cuestionado, al correísta, no al transitorio. Claro. Y ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determinó de nueva observación a través de la Secretaría Técnica más de 9 observaciones. Claro, el Pleno nunca iba a permitir eso y apenas calificó 3 delitos. Luego a los 5 o 6 años, después del transitorio que nos apoyó el doctor Julio César Trujillo, indiscutiblemente la manavita María Arboleda Vaca, que era la secretaria técnica anticorrupción, vinieron aquí, y nuestra denuncia que presentamos simultáneamente al Consejo de Participación Ciudadana y a la Contraloría General del Estado, eso sirvió para que la Fiscalía comience a investigar. No, tenga un argumento que es la indagación, los indicios de responsabilidad penal. Y eso era lo que nosotros desde la Comisión Nacional Anticorrupción y otras organizaciones como el Comité Cívico Interinstitucional de Manta le solicitaban a la ministra fiscal que ya cerrara esa indagación porque tardó muchísimo y formulara cargos. Ahora, Carlos Bernal asegura que su rol solo fue técnico y que nunca manejó recursos. Cínico. Él me declaró a mí y a todos los miembros del Comité de Reconstrucción personas no gratas en Bahía de Caracas. Yo he ido muchas veces y seguiré yendo. Pues nosotros denunciamos una obra que todavía no ha sido concluida, como es la entrada de Bahía. No fue un familiar suyo el que le contrató para hacer esa obra. Y así que no podía, desde el padre que era el subsecretario de Obras Públicas, luego los ex suegros, eso fue terrible. Entonces Carlos Bernal no tiene autoridad moral para estar negando. Eso era delincuencia organizada. Pero ¿por qué se lo sanciona? Y lo que no iba a prescribir nunca era el delito por peculado. Por peculado. Y por eso que tiene que pagar 13 años de condena y devolver 250 millones. Y por ese mismo delito tienen que seguir siendo investigados, porque en la sentencia me decía una compañera periodista del Expreso hoy día, que ahora es jefe corresponsal de EFE, que la sentencia, yo no la he leído, pero hay que preguntarle, hay que leer, que dicen que seguirán investigando.
y que de aquí saldrán otra cosa. Ojalá. ¿Usted cree que se devolverán esos 250 millones que tienen que Muy difícil, reparar? que nosotros no queremos los 250, es cortísimo frente a todo. Porque Pero se han se- metido con el Ministerio de Defensa, que se compraron hélices, alfombras, motores para aviones. ¿Por qué no se investigan los medios de comunicación manavistas que recibieron publicidad del Comité de Reconstrucción? Pues imagínense usted. Eso no se dice. Por eso yo me acuerdo que a la Comisión Nacional Anticorrupción nos negaban, porque no teníamos personería jurídica, y nunca la vamos a tener a través del Consejo de Participación Ciudadana, porque la Constitución permite ejercer la Contraloría Social, y para eso necesitamos, y no solamente nosotros, sino todos los ciudadanos, y sobre todo los medios de comunicación libres, tienen que hacer Contraloría Social. El Parque Las Vegas se construyó con fondos de la Ley de Así, Solidaridad. y con Eso un sobreprecio. y ha ayudado a la reactivación económica. Eso, bueno, Se creó con ese fin. y ahora no es el criterio de la Comisión Nacional Anticorrupción, es un criterio muy personal de Julio Villacrés y Guillén, que por lo menos sirvió para la reactivación emocional. Ok. Pero que hubo el delito, sí, porque eso no tenían, y que violó la ley, sí. Y el señor Agustín Casanova tiene que justificar por qué lo hizo. Cuando él a los 7 años es que recién inaugura una obra prioritaria como es el mercado, la plaza central. Eso sí era prioritario. El centro comercial. El centro comercial que se cayó. También que se cayó. Y hay que preguntarles también al Consejo Provincial de Manaví, ¿qué pasó con el seguro de la represa y que nunca se cobró, y le dieron 16 millones para una obra que debería haber estado asegurado en Chone, ¿no? Del Carrizal Chone. Eso Listo, también licenciado. es terrible. Queremos agradecer su presencia aquí en la Gracias, Comisión. y a mantenernos alerta, Sergio, y amigos televidentes, alerta, levantando una exigencia para que no solamente es esto, nos deben lo del puerto de Manta, nos deben lo de la refinería del Pacífico. Todo eso está auditado por la Contraloría General del Estado con indicio de responsabilidad penal. Muchas gracias. Era Gracias. Julio Villacreses, miembro de la Comisión Anticorrupción Capítulo Manaví. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con información deportiva.